Vaya Montenaces, buenas noches. Hoy, en el episodio que nos toca en Releyendo a Tolkien con Gonzalo Rodríguez y los demás trasnochados, vamos a ver por qué Faramir es el puto amo, que fue menospreciado por el gordo gafudo de Peter Jackson. Adelante, Gonzalo, muy buenas noches. Arranco directamente ya, señores. Fijaos que dice, la escena se parecía extrañamente al juicio de un prisionero. Veían el rostro de Faramir ahora desenmascarado. Era severo e imperioso. Y detrás de aquella mirada escrutadora brillaba una viva inteligencia. Fijaos que a mí me encanta este capítulo porque es un capítulo casi que pretende retratarnos el contraste entre Boromir y Faramir. Boromir es el guerrero que es pura voluntad de poder, pero Faramir es otra cosa. Es una fuerza reposada, reflexiva, que se hunde en la tradición, en el estudio de la doctrina tradicional. Lo vamos a explicar. Y por eso es capaz de sobrellevar la circunstancia tan tremenda de la Guerra del Anillo y de cruzarse con el portador del anillo y manejarse con mayor serenidad y templanza de la que nunca pudo tener su hermano Boromir. Fijaos que después este capitán de guerreros, que es Faramir, se va a decir así en el libro, en el capítulo que estamos comentando, Una ventana al oeste, se va a decir así. ¿Qué papel desempeñaba el hobbit en la compañía que partiera de Rivendell? ¿Por qué se había separado de Boromir y a dónde iban ahora? Es el interés de ese interrogatorio. Es decir, en el capítulo anterior, que no hemos comentado todavía, que se llama Hierbas aromáticas y guiso de conejo, la compañía de frontera, la compañía de vigilantes de la frontera de En Guerra contra Mordor, capitaneada por Faramir, encuentra a los dos pequeños hobbits y les interroga y quiere saber qué coño está pasando aquí. ¿Quiénes son estos dos hobbits? ¿Qué misión tienen? ¿Qué compañía es esa que salió de Rivendell? ¿Y dónde está Boromir, que hizo parte de la compañía y ahora ya no está? Y fijaos entonces que hace un comentario muy interesante aquí Faramir, porque dice: era a la llegada del mediano cuando tenía que despertar el daño de Isildur, o así al menos se interpretan las palabras. Si tú eres ese mediano del poema, sin duda habrás llevado esa cosa, lo que sea, al concilio del que hablas. Y allí lo vio Boromir. Fijaos, ese mediano del poema. Faramir conoce un poema de timbre profético en el que se advierte que el mediano despierta el daño de Isildur, que es el anillo único. No se sabe exactamente en esas leyendas y poemas que Faramir conoce qué cosa es el daño de Isildur, pero se sabe que es relevante, que la Tierra Media se la juega en torno a ese daño y que según un poema es con el mediano, con la aparición de un mediano, de un hobbit, que despierta el daño de Isildur. Y fijaos entonces cómo intuye y le dice: tú llevabas esa cosa, sea lo que sea, al concilio de Elrond y allí lo vio mi hermano Boromir. Solo en esta primera escena del capítulo se están dando claves interesantísimas para la trama de la novela y para el retrato que se quiere hacer de Faramir. Entonces, fijaos que hay un momento, ya en la siguiente página, que Faramir le dice a Frodo: ¿no será que tú mismo has escogido esconder el daño de Isildur? ¿No será que tú eres el mediano del poema y escondes esa cosa que llaman daño de Isildur y que no sé lo que es, pero los mitos y leyendas advierten del peligro que hay en torno a dicho daño? Entonces, fijaos la contestación que da Frodo, que me parece clave. Dice: ¿no será que tú mismo lo has escondido? Y responde Frodo: no, no porque yo lo haya elegido, no me pertenece, no pertenece a ningún mortal grande o pequeño, aunque si alguien puede reclamarlo, ese es Aragorn, hijo de Arathorn, a quien ya nombré, y que guió nuestra compañía desde Moria hasta Rauros, hasta el río, cuando se rompe la compañía. ¡Ostras! Fíjate, no porque yo lo haya elegido, no me pertenece y no pertenece a ningún mortal. En todo caso puede reclamarlo el heredero legítimo, Aragorn. Pone sobre el tapete, frente a Faramir, el linaje legítimo. Y entonces Faramir le responde y le dice:
¿Por qué él y no Boromir, príncipe de la ciudad? Se refiere a Gondor, príncipe de la ciudad que fundaron los hijos de Elendil. ¿Por qué no Boromir podría reclamar el daño de Isildur? Y dice, porque Aragorn desciende en línea paterna directa del propio Isildur. Y la espada que lleva es la espada de Elendil. ¡Hostias! Fijaos que dice seguidamente el libro. Un murmullo de asombro recorrió el círculo de hombres. La espada de Elendil. La espada de Elendil viene a Minas Tirith. Pero el semblante de Faramir permaneció impasible. No se deja llevar por la impresión del interrogatorio. Vamos a ver, aquí se está desarrollando una escena, no puedo leerla completa, donde se dan claves interesantísimas de cómo Faramir se mantiene atento y observador frente a una situación insólita en la que se están manifestando claves de la guerra contra Sauron. Porque el poema y la leyenda advierte del daño de Isildur, advierte del mediano, y vinculado al daño de Isildur, la reaparición del linaje legítimo. Boromir aceptaba la legitimidad de ese reclamo, dijo Frodo. En verdad, si Boromir estuviese aquí, él podría responder a tus preguntas. Mi papel en la compañía le era conocido, como a todos los demás, pues me fue encomendado por Elrond. En cumplimiento de esa misión, he venido a estas tierras. Y no obstante, quienes pretendan combatir al enemigo harían bien en no entorpecer mi misión. Así habla Frodo a Faramir. Entonces, claro, el interrogatorio continúa y frente a la presión de Faramir es interesante porque interviene Sam. Sam sale a defender a su señor de una manera muy simpática. Dice, la impaciencia y la cólera de Sam habían ido en aumento mientras se escuchaba esta conversación, el interrogatorio. Y las últimas palabras no las pudo soportar. Hay un momento en que Faramir ha puesto sobre el tapete, si no será que detrás de la desaparición y muerte quizás de Boromir hay una traición. Dice, la traición no es el menor, ¿verdad?, de los engaños. La traición no es el menor de los engaños. Bien, esta frase es la que termina de hacer saltar a Sam y entonces dice, con perdón, señor Frodo, pero esto ya se ha prolongado demasiado. Él no tiene ningún derecho a hablarle en ese tono, después de todo lo que usted ha soportado, tanto por el bien de él como por el de estos hombres grandes y por el de todos. Oiga usted, capitán. Sam se plantó tranquilamente delante de Faramir con las manos en las caderas y una expresión ceñuda. Ojo, se le planta y le dice, ¿qué está usted preguntando a mi señor? Por lo que ha pasado mi señor, usted no lo sabe. ¿Qué es esto de poner en duda en torno a la desaparición de Boromir, la verdad, no verdad, traición o no traición del señor Frodo? Entonces se va a desarrollar una escena muy simpática a partir de aquí, donde se nos muestra la talla humana de Faramir, que es un personaje que en la novela gana muchísimo en comparación con su hermano Boromir y que en la película obviamente no se retrata igual. Fíjate que la respuesta que le va a dar Faramir a este Sam soliviantado porque considera que se está faltando al respeto a Frodo, la respuesta que da Faramir es interesante. Dice, paciencia, paciencia. Si yo fuera tan irreflexivo como tú, yo os hubiera matado a los dos. Pues tengo la misión de dar muerte a todos los que encuentre en estas tierras sin autorización del señor de Gondor. Pero yo no mato sin necesidad, ni a hombre ni a bestia. Y cuando es necesario, no lo hago con alegría. Pero tampoco hablo en vano. Tranquilízate, pues. Siéntate junto a tu señor y guarda silencio. Hostia, qué respuesta más sostenida, calma y al mismo tiempo severa y clara. Da gusto, ¿no? La autoridad y sabiduría que irradia de este Faramir, que parece tan capitán de guerreros como sabio, ¿verdad? Y más adelante le dice, Frodo reflexionó un momento, temiendo alguna nueva trampa y preguntándose cómo acabaría la discusión, ¿no? El diálogo que tiene con Faramir. A duras penas había salvado el anillo de la orgullosa codicia de Boromir y no sabía cómo se daría maña esta vez, entre tantos hombres aguerridos y fuertes. Sin embargo, tenía en el fondo la impresión de que Faramir, aunque muy semejante a su hermano en apariencia, era menos orgulloso,
y a la vez más austero y más sabio. Fijaos qué interesante que junta austeridad y sabiduría para referirse a Faramir. Bueno, seguidamente viene la escena tan bonita en la que, bueno, pues Faramir cuenta cómo ha creído ver la muerte de su hermano, cómo le vio en las aguas, en la barca, en las aguas, cómo le vio hermoso, como si hubiera muerto en paz del alma, como si hubiera purgado su orgullo con la muerte heroica que tiene luchando contra los orcos, recordamos, luchando contra los orcos para salvar a Merry y Pippin, y cómo llevaba ese hermoso cinturón, dice, hermoso cinturón de hojas de oro engarzadas le ceñía el talle. Claro, es un cinturón que Faramir nunca ha visto, no lo ha podido ver. Le fue entregado por la dama Galadriel en el bosque Lothlórien a Boromir. Este recuerdo que traslada Faramir a Frodo de haberle visto como en un sueño, en la barca, muerto, yacente, pero hermoso, y con ese extraño cinto, es lo que permite que conecten los dos cuando Frodo alza la voz y le dice, pues el cinturón de oro se lo regaló en Lothlórien la dama Galadriel. El propio Faramir se va a sorprender, de que hayan pasado por el bosque de Lothlórien y en esa extraña misión de la cual no termina de saber en qué consiste mientras interroga a Frodo, en esa extraña misión han pasado, incluido su hermano Boromir, han pasado por el bosque de la bruja Galadriel, que no es una bruja, es la reina elfa, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos, ¿no?, nos van poniendo en la tesitura de comprender cómo la trama, en cuanto a su dimensión y profundidad, se despliega en el diálogo de Frodo con Faramir, y cómo Faramir va demostrando esa personalidad más sólida, más estable, menos volátil, en realidad mucho más madura que Boromir. Aunque Boromir sea tan corajudo y tan valiente, le está faltando esa dimensión de centro y de calma profunda. Fíjate, de hecho, fijémonos como más adelante, de manera muy astuta, Faramir comprende lo que quizás ha podido ocurrir. En este diálogo que tienen donde Frodo no puede terminar de decir cuál es su misión, pero al mismo tiempo cuenta la historia de Galadriel, del cinturón, de la supuesta muerte bueno, la muerte de Boromir. Fíjate que llega a decirle Faramir, no estabas en buenos términos con Boromir, no separasteis como amigo. Y tú y también Maese Samsagat guardáis lo adivino algún resentimiento hacia Boromir. Yo lo amaba, sí, entrañablemente, y vengaría su muerte con alegría. Pero le conocía bien. El daño de Isildur. Me aventuro a decir que el daño de Isildur, sea lo que sea eso, se interpuso entre vosotros y fue motivo de discordias. Parece ser a todas luces un legado de importancia extraordinaria, y esas cosas no ayudan a la paz entre los confederados, si hemos de dar crédito a lo que cuentan las leyendas. Fijaos cómo de la conversación entre Faramir y Frodo, esa conversación un poco tensa, Faramir rápidamente intuye que los silencios esquivos de Frodo y Sam respecto de la compañía y de Boromir suponen que al final rompieron de malas con su hermano por esa cosa que se ha venido a llamar en los poemas, el daño de Isildur. De hecho, más adelante dice, hablando ya de Boromir y de Faramir, hay un momento donde dice, una cosa recuerdo de Boromir, dice Faramir, cuando era niño y juntos aprendíamos las leyendas de nuestros antepasados y la historia de la ciudad. Siempre le disgustaba que su padre no fuera rey. ¿Cuántos centenares de años han de pasar para que un senescal se convierta en rey si el rey no regresa? Preguntaba. Pocos años tal vez en casas de menor realeza, le respondía mi padre. En Gondor no bastarían 10.000 años. ¡Ay, pobre Boromir! ¿Esto no te dice algo de él? Sí, dijo Frodo. Sin embargo, siempre trató a Aragorn con honor. Faramir comprende cómo el orgullo de su hermano, que ya se manifestaba de niño, reclamando para su padre Senescal el trono de Gondor, pudo ser el orgullo que le llevó a confrontar a los hobbits por esa cosa de poetas hasta entonces misteriosa y legendaria que es el daño de Isildur y que resulta que es el anillo único que porta Frodo a través de la Tierra Media rumbo a la grieta del destino. Entonces,
Lo que estamos viendo aquí es cómo no solo se recoge, como he dicho antes, la trama profunda, casi metafísica, qué cosa es eso del daño de Isildur, la necesidad de destruirlo, la necesidad del rey legítimo, del linaje legítimo volviendo al trono, sino también se va retratando la perspicacia, sabiduría, templanza, prudencia de un guerrero que no deja de ser valiente y al mismo tiempo prudente como es Faramir. Más adelante, dejarme que lea este fragmento que me gusta, dice, pero me estoy alejando del tema. Nosotros, los de la casa de Denethor, los senescales de Gondor, tenemos por tradición un conocimiento profundo de la antigua sabiduría y en nuestros cofres conservamos además muchos tesoros, libros y tabletas escritos en caracteres diversos sobre pergaminos y sobre piedra y sobre láminas de plata y de oro. Hay algunos que nadie puede leer. En cuanto a los demás, pocos son los que logran alguna vez entendernos. Yo los sé descifrar un poco, pues he sido iniciado. Son los archivos que nos trajo el peregrino gris. Yo lo vi por primera vez cuando era niño y ha vuelto 2 o 3 veces desde entonces. El peregrino gris, exclamó Frodo, tiene nombre. Mithrandir lo llaman a la manera élfica. Ha conocido de niño Faramir a Gandalf y a los pergaminos y textos antiguos que Gandalf le ha enseñado a leer y que Faramir ha estudiado. Entonces, el hecho de que Faramir sea capaz de haber estudiado la tradición contenida en los depósitos sapienciales de la biblioteca de Gondor, siendo hijo del Senescal, nos da muestra de hasta qué punto, en realidad, él está siendo mucho más leal a la función de Senescal de lo que es Boromir. Yo diría que casi deliberadamente Tolkien quiere recoger en la cara y cruz de los hermanos Boromir y Faramir las posibilidades del satrilla, de la casta guerrera desanclada de su deber primero, que es someterse a la autoridad espiritual, acaba siendo una pura fuerza nichesiana de voluntad de poder, capaz de malograr el reino, que es lo que hubiera pasado si Boromir llega a robar el anillo único a Frodo. Bien sabemos que al final no fue así. Entonces, fijaos que más adelante, y abundando en su conocimiento que tiene de las leyendas y mitos de la Tierra Media, Faramir dice una cosa. Isildur tomó algo de la mano del sin nombre antes de partir de Gondor, cuando fue visto por última vez entre hombres mortales. Aquí estaba, pienso yo, la respuesta a las preguntas de Gandalf. Pero parecía en ese entonces que estos asuntos concernían solo a los estudiosos de la antigua sabiduría. Ni cuando discutíamos entre nosotros las enigmáticas palabras, pensé que el daño de Isildur pudiera ser la misma cosa, pues Isildur cayó en una emboscada y fue muerto por las flechas de los orcos. De acuerdo con la única leyenda que nosotros conocemos, y Mithrandir nunca nos dijo más. Pero él sabe que Isildur tomó de la mano del sin nombre de Sauron algo, después de la derrota de Sauron y antes de partir a Gondor. ¿Qué es en realidad esa cosa? No puedo aún adivinarlo, pero tiene que ser un objeto de gran poder y peligro, un arma temible, tal vez ideada por el Señor Oscuro. Si fuese un talismán que procura ventajas en la guerra, puedo creer, por cierto, que Boromir, el orgulloso y el intrépido Boromir, el a menudo temerario Boromir, siempre soñando con la victoria de Gondor, haya deseado poseerlo y se sintiera atraído por él. ¿Por qué habrá partido en esa búsqueda funesta? Yo habría sido elegido por mi padre y los ancianos, pero él se adelantó por ser el mayor y el más osado, y no escuchó razones. Boromir no quiso escuchar razones, quiso saber qué podía ser el daño de Isildur si es que este de verdad se había manifestado. Recordar que es cuando se desvela el anillo único en el concilio de Elrond. Pero fijaos cómo termina Faramir su argumentación respecto a cómo ha ido resolviendo el enigma de Frodo y Sam, que les dice, no temáis, yo no me apoderaría de esa cosa ni aun cuando la encontrase tirada a la orilla del camino. Faramir se da cuenta de que ese objeto tiene alguna maldad de fondo, es peligroso. Entonces, si de verdad está frente a alguien que lo porta, les dice, no temáis, yo no me apoderaría de esa cosa ni aun cuando la encontrase tirada en la orilla del camino. Bien, tras el interrogatorio sabemos que
que marcharán a esa guarida que tienen, a esa cueva detrás de la cascada, donde esta especie de montaraces, de ejército montaraz o de hueste montaraz de Faramir vigila las fronteras, que allí lo vamos a ver ahora. Bueno, hay una escena interesante de explicación de la historia de Gondor, de las razas de la Tierra Media, de la relación que tienen con la guerra. Fijaos, aquí hay un momento en que dice: guerra ha de haber mientras tengamos que defendernos de la maldad de un poder destructor que nos devoraría a todos. Pero yo no amo a la espada porque tiene filo, ni a la flecha porque vuela, ni al guerrero porque ha ganado la gloria. Solo amo lo que ellos defienden, la ciudad de los hombres de Númenor, la ciudad de Minas Tirith. Entonces, bueno, llegarán a esa guarida y en la guarida hay un momento donde, fíjate, explicando un poco, hace un repaso a la historia de Gondor, de Minas Tirith, hace un poco repaso a la Tierra Media, su historia. Faramir la conoce. Dice: fue Gondor la que provocó su propia decadencia, hundiéndose poco a poco en la extravagancia, convencida de que el enemigo dormía, cuando en realidad estaba replegado, no destruido. La propia Gondor se dejó caer en la decadencia. Me gusta que dice: hundiéndose poco a poco en la extravagancia. Qué bien adjetivado eso, ¿verdad? Decir que se hunde en la extravagancia, no adjetivado. Bueno, sí, adjetivado en la extravagancia. Porque sea algo extravagante, extremadamente extravagante, es la civilización posmoderna que tenemos a día de hoy. Es un rasgo de decadencia, esa extravagancia. Y después, bueno, pues es cuando habla de las razas, de la relación con los hombres de Rohan, ¿no? Dice: de nuestras tradiciones y costumbres, los hombres de Rohan han aprendido lo que quisieron, y sus señores hablan nuestra lengua si es preciso. Dice: pero en general conservan las costumbres y tradiciones del pasado de su pueblo, y entre ellos hablan en la lengua nórdica que les es propia. Y nosotros los amamos, hombres de elevada estatura y mujeres hermosas, valientes todos por igual, fuertes, de cabellos dorados y ojos brillantes, nos recuerdan la juventud de los hombres, como eran en los días antiguos. Fijaos que está haciendo aquí una remembranza, a mí me parece, a los godos. Siempre se ha dicho que los jinetes de Rohan tienen algo que ver con la caballería goda, ¿verdad? La idea de la raza maestra, ¿no? De la doctrina tradicional. Los godos como raza maestra de la tardo antigüedad, altos rubios a caballo. Los hombres de Rohan serían como eran los gautas de los orígenes. Y entonces ahora ya se han relacionado con los hombres meridionales de Gondor, en esa especie de imperio romano o de ciudad romana que es Gondor, confederando a los pueblos en torno suyo. Y se ha producido, bueno, pues el maridaje y encuentro entre estos dos pueblos, donde los hombres de Rohan mantienen esa antigua lengua nórdica, incluso su fisonomía o su, sí, bueno, pues sus rasgos, ¿no? De hombres de elevada estatura, de cabellos dorados y ojos brillantes. Y fijaos que luego va a decir que de los hombres de Rohan, las gentes de Gondor, dice: hemos aprendido de los hombres de Rohan, hemos aprendido a amar la guerra y el coraje como cosas buenas en sí mismas, juego y meta a la vez. Y aunque todavía pensamos que un guerrero ha de tener inteligencia y conocimientos, y no solo dominar el manejo de las armas y el arte de matar, consideramos, no obstante, al guerrero superior a los hombres de otras profesiones. Ojo a esto, es interesante. Los hombres meridionales de Gondor han aprendido de los hombres norteños de Rohan a amar la guerra y el coraje como cosas buenas en sí mismas, como si fuera una especie de juego y meta a la vez. Y aunque todavía pensamos que un guerrero ha de ser al mismo tiempo inteligente y sabio, y no solo dominar el manejo de las armas, consideramos, no obstante, al guerrero superior al hombre de cualquier otra profesión. Qué maravilla, ¿verdad? Y bueno, pues más adelante va a llegar la escena, el desenlace del capítulo, que es cuando en esa guarida donde se han cobijado, bueno, pues Sam se le va la lengua y habla del anillo único, habla del anillo del enemigo. Entonces, hablando de Boromir, explicando qué pudo pasar con Boromir y los hobbits, dice: desde el momento en que lo vio, quiso tener el anillo del enemigo. ¡Sam! Exclamó Frodo. ¡Caracoles! Dijo Sam. Claro, Faramir se da cuenta de lo que está pasando y dice: así que esta era la respuesta de todos los enigmas. El anillo único que se creía desaparecido del mundo. El daño de Isildur es el anillo único, y Boromir intentó apoderarse de él por la fuerza.
y vosotros escapasteis, y habéis corrido tanto camino para llegar a mí. Y aquí os tengo en estas soledades, y una hueste de hombres a mi servicio. Y el anillo único, un golpe de suerte, una buena oportunidad para Faramir de Gondor. Frodo y Sam saltaron de sus taburetes, se pusieron al lado de espaldas al muro, buscando a tientas la empuñadura de su espada. ¡Ay, desdichado Boromir! Fue una prueba demasiado dura, dijo entonces Faramir. ¿Cuánto habéis acrecentado mi tristeza vosotros dos, extraños peregrinos de un país lejano, portadores del peligro de los hombres? Pero juzgáis peor a los hombres que yo a los medianos. Nosotros, los hombres de Gondor, decimos siempre la verdad. Nos jactamos rara vez, pero entonces actuamos o morimos intentándolo. He dicho, no lo recogería si lo hubiese tirado a la orilla del camino. Y aunque fuese hombre capaz de codiciar este objeto, aunque cuando lo dije no sabía lo que era, cumpliré mi palabra y a ella me atengo. Toma ya. Faramir dice, vais a marchar con el anillo. No lo cogeré, sospecho de ese objeto, es el que envileció la voluntad de mi hermano Boromir, no flaquearé como flaqueó mi hermano. Marchar con el objeto. Entonces, hay aquí una escena interesante porque se ha ensalzado el espíritu guerrero y el espíritu del sabio. Se ha hablado de sabiduría y de coraje guerrero. Pero fijaos que Faramir le dice a los hobbits, me dejáis maravillado. Lo llevas escondido, Frodo, y no lo utilizas. Sois para mí gente de un mundo nuevo. Son semejantes a vosotros todos los de vuestra raza. Vuestra tierra parece un remanso de paz y tranquilidad, y honráis sin duda a los jardineros, porque los hobbits han sido descritos, Frodo y Sam se han descrito a sí mismos como humildes jardineros, como diciendo, estos humildes jardineros llevan el daño de Isildur y no lo usan. De hecho, ¿qué es lo que quieren hacer con él? Y entonces, fíjate la respuesta que da aquí Frodo, que me encanta, dice, buscaba un camino para entrar en Mordor. Iba a Gorgoroth. Tengo que encontrar la montaña de fuego y arrojar el objeto en el abismo del destino. Faramir lo contempló un instante con asombrada seriedad. Luego, de improviso, viéndolo vacilar, sostuvo a Frodo, lo levantó con dulzura y lo llevó hasta el lecho y allí lo acostó y lo abrigó. Al instante Frodo cayó en un sueño profundo. Fijaos cómo Frodo, cansado y agotado, le dice, buscaba un camino para entrar en Mordor y arrojar el anillo en el abismo del destino. Hostias. Dice, así lo dijo Gandalf y no creo que llegue jamás allí. Y Faramir, que es tan sabio como valiente, lo contempla por un instante con asombrada seriedad. En fin, creo que hasta aquí el aporte que puedo trasladar para arrancar la conversación o lo que queráis aportar sobre esta ventana al oeste que a mí me ha encantado releer. Pues sí, como, bueno, como ya he dicho, este capítulo demuestra mucho que Faramir es, no diría la antítesis de Boromir, pero casi. Claro, yo creo que en las películas, pues por falta de tiempo y porque quizá abriría otra rama que daría mucho más cosas, más tema y alargaría más la película, no lo trataron. Y es que, claro, Faramir no es, como ya dijimos, no es un beta, no es el Boromir el alfa y el pobre Faramir un beta, como os pasa en la película. Exacto. No. Uno es un guerrero que además tiene codicia y tiene mucho orgullo, como bien reconoce Faramir, y el otro, pues es una persona más sabia, más templada, y como él, de aquí también en el capítulo un momento, dice, bueno, que lo habla cuando, lo dice justo al final del capítulo, cuando habla con Sam, que le dice, Sam le pregunta a él, que le dice que también tiene como de, no, aquí exactamente lo voy a leer, dice, bueno, señor, dijo Sam, habéis dicho que habíamos tenido un cierto aire élfico, y eso era bueno y cierto además, pero yo puedo deciros que vos también tenéis un aire, señor, un aire que me hace pensar que en Gandalf o en los magos, y dice, es posible, dijo Faramir, quizá distinga desde lejos el aire de Númenor. Buenas noches. Claro, él tiene la sangre de Númenor, él tiene la sangre de los humanos, que entonces eran altos, que una vez fueron, no diga el superhumano que diría Nietzsche, No, la raza que eran, maestra de la segunda edad, ese es el tipo humano superior, son los atlantes de era la Númenor, civilización algo así. dominante. Sí, la civilización dominante que había, una civilización dominante que floreció con la ayuda de los elfos, pero floreció y que fue quizá la envidia del resto de los humanos, eran más... Y estaban dotados de esa sabiduría, por eso dice, me recuerdas a Gandalf o a los magos. Un guerrero como Faramir le recuerda a Sam a Gandalf o los magos. Es muy interesante.
Es muy interesante porque en realidad la clave de Faramir es que la sabiduría y el estudio y la comprensión le ha adelgazado el ego. No está tan apresado por su ego. Mientras que en Boromir el ego es protagonista y está en el centro. De hecho, cuando se encarga la misión de ir al concilio de Elrond, Boromir dice, iré yo. No irá mi hermano, iré yo. Yo quiero ir. No, con ese orgullo que Faramir no puede sino encogerse de hombros y decir, oh, si mi hermano, ¿qué hago? ¿Me peleo con él? Siguiendo en la línea de la diferencia con las películas, lo que decís, que a Boromir lo pintan como al alfa, a Faramir como al beta, pero fijaos que el párrafo que has leído, este que decía, así que esa es la respuesta a todos los enigmas, el anillo único, un puñado de hombres, vale. Este mismo párrafo lo dicen tal cual en la película, pero todo el rato con un Faramir con ambición. Aquí al momento Faramir parece que sí, que se le está subiendo un poco, ¿no? Que hay esa primera llamada, pero al siguiente momento dice, pobre Boromir, o sea, está con compasión, o sea, lo primero que siente es compasión hacia su hermano, porque durante todo el capítulo nos está avisando eso, ¿no? De que intuye que Boromir es el único que ha generado problemas, intuye también bueno, el pique que ha habido, la diferencia, la Sí, sí. disputa con... O sea, es todo el rato así. Y al Pero, a final de ver, todo, dime, tiene sí. un pequeño momento de su vida, como del ego, como que el anillo lo está llamando, pero al momento lo primero que le viene es la compasión hacia el hermano. Entonces, me ha parecido brutal la Hombre, nobleza. es que fíjate cómo durante el capítulo, él, conociendo a su hermano, entre comillas, dice, mi hermano la ha liado, ¿verdad? Es una Sí, misión, mi hermano la lió. Mi hermano es orgulloso, mi hermano es valiente. Es verdad que Frodo no habla mal de Boromir. Llega a decir, siempre trató a Aragorn con honor. Aunque tu hermano se quejaba de niño, ¿por qué mi padre no es rey? ¿Por qué los senescales no son rey? Boromir trata con honor y respeto a Aragorn. Pero es verdad que Faramir sospecha de su hermano, como diciendo, es un calentito y la ha debido liar. Entonces, y cuando ve que lo que lleva Frodo es el anillo único, por un momento parece que se lo va a quitar, parece que está casi como bromeando, metiéndoles miedo, y luego dice, pobre Boromir. De repente se da pena decir, con lo débil que era mi hermano, desde el punto de vista espiritual, con lo débil que era, no empuñando la espada, pero desde el punto de vista espiritual, pobre mi hermano Boromir, que en cuanto vio el anillo, seguro que se sedujo con el sueño del poder. sí, sí. Y entonces, ¿qué más iba a deciros yo? Ah, bueno, sí, en este capítulo Sam está muy poco acertado. O sea, Sam, o sea, destaca la nobleza y las ganas de defender a Frodo, pero a nivel estratégico No, no no, tiene no da ninguna. una al pobre, porque pega varios patinazos. Incluso hay un momento en que llega a decir, qué raro, Frodo se ha olvidado de Gollum, ¿no? En toda la historia no aparece Gollum en ningún momento. Frodo no se ha olvidado de Gollum en ningún momento. Simplemente lo está ocultando, pues, para protegerse, para tener un as en la manga o para no Sí, sí, sí. destaparlo todo. En cambio, Sam dice, qué raro que se han olvidado de él, ojalá me pudiera olvidar yo también. Entonces, veo que Sam, menos una frase que me ha gustado mucho, que me ha recordado un poco a Star Wars, porque dice, ¿cómo es? A ver, dice, se me ocurre que la gente lleva consigo su propio peligro a Lorien, porque hay un momento en que dice Faramir que es peligroso ir a Lorien y Sam dice que no, que al final cada uno trae su peligro. Dice, igual que el río y la roca no son peligrosos en sí mismos, es si te caes al río, ¿no? Y es cuando empieza a decir que allí intuyó que Boromir pues se iba como Se iba a a corromper. perder. Pero, o sea, en general me ha parecido que Sam está como muy, Bueno, vamos a ver, muy, Sam, muy patoso. obviamente, Sam es no sé cómo decir, es el vasallo de Frodo. Entonces, en ese vasallaje, las virtudes de Sam las hemos hablado muchas veces. La lealtad, el valor, la resistencia, la fortaleza, pero no es alguien dotado de una inteligencia perspicaz, no es alguien astuto ni con una mirada inteligente que resuelva. Entonces, le puede el impulso. Si llega a decir, oiga, no hable usted así a mi señor, ¿no? Cuando se planta Sí, sí, sí. frente a Faramir, le dice Faramir, oye, podría mataros a los dos ahora mismo. De hecho, tengo orden de matar a cualquiera que me encuentre por aquí que no sea de Gondor. Dice, lo que pasa es que yo no mato con alegría ni a hombre ni a bestia y no lo hago menos sin motivo. Entonces, Sam obviamente pues es como es. En realidad es interesante porque Frodo se muestra cauto y prudente, leal a la misión, pero respetuoso con esa jefatura y templanza de Faramir. Sam responde
ayudando a su señor, y finalmente cuando se desvela el misterio al final del capítulo y Faramir se da cuenta que el poema que decía que el mediano despertará el daño de Isildur es verdad, que tiene enfrente suyo un mediano que lleva el anillo único, que lo que cogió Isildur de la mano de Sauron era el anillo único y que lo tiene ahí, él se da cuenta que dice, uno, pobre mi hermano, que en el fondo era débil y se corrompió, y dos, yo no miento nunca, llega a decir en el capítulo, yo no mentiría ni a los orcos, llega a decir. Dice, yo no miento nunca y cumplo mi palabra. Dije que si me encontraba esa cosa no la recogería ni de la orilla del camino y es vuestra. Claro, lo que no se espera, que a mí es lo que más me gusta del capítulo, es cuando en teoría se resuelve el enigma y entonces, claro, ¿y cuál es la misión entonces? ¿Qué haces por aquí, en estas tierras un poco inhóspitas, ¿no? Cruzando los dos, ¿dónde vais? Y entonces le dice, voy a Mordor, voy a tirar el anillo en la grieta del destino. Y Entonces, para mí no puede fíjate, evitar decir, hostias. pero fíjate cómo contrasta con la película, porque en la película hay una frase de mierda que dice Faramir, ahora parece que nos entendemos, pero fíjate en el libro cómo llegan a conectar, que Frodo le dice su misión, le dice cuál es, que no sabe cómo hacerla, que está agotado, pero aún así va a hacerla, y Faramir no le tiene que responder ni una sola palabra, simplemente Nada. lo acompaña, Y lo lo acoge, lo deja acuesta descansar, sí. o sea, ahí te demuestra hasta qué punto llegan a conectar estos dos personajes y cómo no necesitan palabras para transmitir más ya. O sea, te he dicho lo que tengo que hacer, no sé hacerlo, estoy agotado, pero te traigo y te No, la acuesto frase y a mí me digo, encanta porque le joder. dice, eh, la frase literal que pone aquí Tolkien en ese instante, lo he leído antes, dice, Faramir lo Sí. contempló con asombrada seriedad. Estoy diciendo, ostras, Vaya he pollo. interrogado a estos dos, me los he llevado aquí a mi guarida, detrás de la charca esta, de la cascada, yo soy un bravo guerrero, estos tíos a mí no me duran un asalto. Ya se sorprende cuando dice, estos humildes jardineros que están por aquí, que llevan el anillo, y ya cuando dice, no, ¿y qué coño vais a hacer con el anillo? Porque no lo vais a usar. Y no vais a Gondor, ¿dónde vais? No, vamos al monte del destino a destruirlo. Así lo dijo Gandalf y eso es lo que vamos a intentar, aunque creo que no lo vamos a conseguir, pero es lo que vamos a hacer. Entonces, claro, cuando Faramir no puede evitar decir, ostras, claro, ahí es donde yo digo que la sabiduría, el valor y la humildad de los hobbits son los tres elementos clave de la victoria en la Tierra Media. Es simbolizado siempre por Aragorn, Gandalf y los hobbits. Bien, aquí Faramir es depositario de sabiduría y valor, tiene elementos de Aragorn y tiene elementos de Gandalf, pero al final quien lleva el anillo son esos humildes hobbits que aparentemente se han descrito a sí mismos como humildes jardineros. Han dicho, no, nos gusta, soy jardinero, ha dicho, yo soy jardinero. Claro, él no puede evitar decir, ¿qué hacen estos tipos que dice ser jardinero en plena guerra contra Mordor, en estas tierras? Vienen del concilio de Elrond, han pasado por el bosque de Galadriel. Me ha dicho Sam que parece que a lo mejor tiene menos luces, que en el bosque de Galadriel el mal que llevas lo llevas dentro y allí emerge. ¡Ostras! Recordar el espejo de Galadriel cuando hicimos el comentario al capítulo del espejo de Galadriel. Entonces la verdad es que Tolkien no da puntada sin hilo. Y no te digo ya cuando habla efectivamente del retorno del rey. Cuando resulta que en Gondor, Minas Tirith, se guarda una tradición, unos mitos y unas leyendas, una historia que explica el mundo. Y explica las razas, los pueblos, cómo se han federado, se han organizado, cómo han intercambiado entre ellos. Aquí yo creo que veo muchas reminiscencias al Imperio Romano. A mí me resuena en parte, bueno, pues la tardoantigüedad, el Imperio Romano integrando distintos pueblos que son capaces de federarse y mantener su propia tradición. Entonces, la verdad es que, bueno, ahí hace un juego muy interesante Tolkien, que, bueno, pues vuelve a remitirnos a una serie de ideas que ni mucho menos son rastreables pues en Adam Smith y en Carlos Marx, ¿verdad? Que siempre lo decimos así. ¿No? Los grandes padres de Bueno, Adam Smith y Carlos Marx. Bueno, pues Tolkien no bebe de bueno, esos datos. y además, conectando con lo que dices del Imperio Romano, es curioso porque el propio Faramir ya dice que Gondor se hundió al convencerse de que el enemigo había desaparecido y eso que los señores, como dice, señores sin descendencia holgazaneaban en grandes castillos. De plan, Eso bueno, es, eso es, eso se es. han, se han relajado Señores sin tanto, están. descendencia holgazaneaban. O sea, está hablando de la imagen paradigmática de la Roma decadente, pero hostias, ¿a qué recuerda eso? ¿Dónde resuena eso? La extravagancia, cuando dice cayeron en la extravagancia.
Sí, sí, Yo por he eso oído, o yo he oído a un ministro de España, que es ministra, decir nosotros, nosotras, nosotres. Y lo ha dicho así. Y lo ha dicho remarcando sus palabras, como diciendo, ojo, es así como se habla. Nosotras, nosotros, nosotres. Y yo he pensado, qué extravagancia, qué exageración, qué cosa más Bueno, ridícula y encima de manera dogmática imponerlo. Digo, bien, pues esas son las cosas que pasan con una sociedad está en decadencia. Nosotras, nosotros y nosotres. Mira, voy a Toma leer ya. el párrafo ese que habéis dicho ahora, que es: la muerte siempre estaba presente, porque los numerianos, como lo hicieran en su antiguo reino, casi habían perdido, ambicionaban una vida eternamente inmutable. Los reyes constituían tumbas más espléndidas que las casas en las que habitaban. Y en los árboles genealógicos los nombres del pasado les eran más caros que los de sus propios hijos. Señores sin descendencia holgazaneaban en antiguos castillos sin otro pensamiento que la heráldica. En cámaras secretas, los ancianos decrépitos preparaban elixires poderosos o en torres altas y frías interrogaban a las estrellas. Y el último rey de la dinastía de Anarion no tenía heredero. Pero yo voy a hacer ahora una cosa que es aquí defender a Sam, que sois unos cabrones que os he metido con él. Sam es una de cal y una de arena, ¿vale? Que sí que a veces mete la pata. Pero en este mismo capítulo, si os fijáis, Sam es el que está todo el rato poniendo la oreja para ver qué están tramando los mismos de Gondor. Incluso él escucha como los de Gondor han visto a Gollum y lo han confundido con una ardilla. Ya, es Y verdad. cuando están diciéndose para dónde van, aquí está escuchando a ver qué está diciendo esto, que están hablando, sí, hemos llegado aquí, no sé qué, y hemos visto no sé cuánto, y es saber que pone la oreja. Al final sí, al tío le dan pimple, y cuando dan pimple, pues entonces dice lo del anillo. Ya, Que es, se pimpla un poquito y lo suelta. Bueno, es que que lo han es llevamos un el poco anillo emborrachado. también, mágico. es un poco lo que decía Gonzalo, que él sigue siendo noble, sigue siendo leal, sigue estando alerta para proteger a su amo. De hecho, cuando salta a la defensiva es para defender a Frodo. Pero al mismo tiempo tiene esa simpleza un poco Sancho Panza, ¿no? Sí, Sancho Así como, Pantesca, yo creo, correcto sería sí, decir, ¿verdad? Pues para también Farabi proteger salía los todo lobos. capítulo intentando, a ver, no diría civilinamente, porque sería quizá algo negativo, pero ha estado todo el capítulo tirándoles piedras para enterarse Sí, de todo. sí, él está intentando resolver el Sí, sí. enigma. Sí. Él O tiene una sea, en duda la y quiere frontera saberlo. encuentras a dos tipos, dos hobbits, que no terminan de contarle lo que hacen, que han estado en el concilio de Elrond, que han conocido a Boromir, que no terminan de decir qué pasó con Boromir, que se sospecha que Boromir ha muerto, que si el cuerno de Boromir, que si tal. Entonces, claro, ostras, trata de sacar y sonsacar, decir, ¿qué coño hay detrás de este misterio? Y cuando aparece el misterio es cuando dice, no lo cogería ni de la orilla del camino, esa fue mi palabra y esa la cumpliré. Y es que hay una más que no has comentado, también por el capítulo, que es cuando están haciendo juicio, luego, luego van hacia el refugio. Y él Hacia se la separa un guarida. poquito de ellos, se separa un poco del grupo para hablar con Frodo y tal, y a Frodo le dice precisamente, al principio, como ya el combate venía con la adrenalina alta, te he empezado a atacar preguntándote por el daño de Isildur. Pero es un tema que es mejor no tratar con el resto del mundo, y mejor hablarlo tú y yo solos. Claro. Sí, justo ahora te iba a decir lo mismo, que es otra muestra de prudencia Sí, de sí. Faramir, prudencia en cuanto a la virtud, o sea, Sí, no sí, 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 disconcuria el de la arte de la prudencia. prudencia, Baltasar Gracián, total, sí, sí, sí. Exacto. Entonces, también lo tenía apuntado porque me parece un gesto muy, muy claro de la humildad y la prudencia de Faramir otra vez. Sí, Que es es eso, que verdad, no viene había caído caliente de yo. la pelea, pero oye, pega un freno, vamos a Cuando organizarnos, se no hago calma, dice, de longis esto no se y... puede hablar así como así. Mm. ¿Qué hago Hay aquí una cosa, hablando delante de la gente de un tema infinitamente delicado? hay, Apártate con Frodo y háblalo con él. hay una cosa que entonces aquí con Faramir demuestra, ¿no? Y es a veces la injusticia del heredero. Siempre el heredero es el mayor, es tal, es no sé qué, pero en cambio aquí es 1000 veces superior el segundón que no el Primero, principal. sí. Mm. Así Sí, es. bueno, También puede ser, ojo, aparte de por la sangre heredada, también al saberte segundón, ¿tú qué haces? Pues el principal tiene que ser el Kie, tiene que ser chungo, entrenar. El otro sí puede entrenar, pero como es el segundón, nadie espera nada de él. Fíjate que incluso el Senescal va a clamar a los cielos que por qué se ha tenido que ir lo Boromir y leímos el otro día, lo leímos el otro día, no sí. Faramir, ¿no? Sí, Por sí, sí. tanto, quiero decir con eso que también, ojo, no quiero tampoco menospreciar a Boromir, pero Faramir al final, como no se espera nada de él, pues él puede estudiar, puede hacer y ir formándose sin presión ninguna, porque al final es un Mindundi. No, Pero a la pero, hora de la o sea, verdad, No, pero de Mindundi pero, nada. no, Todo el no, ejército no, no, lo tiene no. clarísimo. Y no, todo el ejército tiene carísimo, pero escúchame, me refiero a que desde pequeño la presión Sí, siempre recayó sobre Boromir, por ser el heredero.
cosa que en cambio no cayó sobre Faramir. Ser el segundo siempre tiene la ventaja que no tienes esa presión ante cualquier error, cualquier fallo. Entonces, es más cómodo trabajar desde la segunda Desde línea. la segunda línea, ¿no? Hay un tema de material humano que a veces está y a veces no está. O sea, es el primero, el segundo o el tercero. O sea, Ya, cada claro. uno sale con unas cartas Pero y al unas final inquietudes. lo que subrayamos aquí es que si bien es verdad que es más fácil trabajar en la segunda línea que en la primera, al final quien está cumpliendo con la educación y la formación del príncipe es Faramir. Es decir, los que estamos aquí pues no somos de Maquiavelo, que es un príncipe moderno. Somos, en todo caso, del príncipe de la tradición, Alfonso X el Sabio o la educación visigoda, ¿no? El texto ese famoso de los visigodos, de cómo se educa a un aristócrata. Entonces, quien está cumpliendo con la enseñanza que debe tener el príncipe no es Boromir. Boromir podría intentar ser el príncipe excelso, y no lo es. Quien encarna las virtudes del príncipe anti-Maquiavelo, del príncipe excelso, es Faramir, que argumenta su labor desde las coordenadas que ha estudiado en el ámbito de la tradición, hasta el punto de que conoce el poema del mediano. Rápidamente lo ubica y dice, está, los medianos en plena guerra contra Sauron, ¿no hay un poema fundamental en el ciclo de Gondor que dice, con el mediano despertará el daño de Isildur? ¿Tiene algo que ver el concilio de Elrond, la compañía de la que me habla este señor, con el poema? ¿Y qué es ese daño de Isildur que no sé lo que es, pero conociendo a mi hermano, seguro que la lió? Claro, llega hasta el punto de cuando ve que es el anillo único, dice, qué pena mi hermano, qué débil era. Evidentemente se corrompió con el anillo, por eso tuvisteis la pelea que tuvisteis con él. A mí me gusta una cosa al final de Sam, que es cuando ha arropado a Frodo, que le dice, buenas noches, capitán, mi señor, dijo, y se inclinó. Dice, ¿habéis aceptado el desafío, señor? Y le dijo Faramir, sí, dijo, sí, señor, y habéis mostrado vuestra nobleza, la más alta. Claro, claro. Te puede decir que ha superado la prueba, entre comillas, de la nobleza, la ha demostrado. Claro, sí, sí. Y fíjate otra vez la humildad de Faramir, porque le responde, dice, más no importa, el alabar lo que es digno de alabanza no necesita recompensa. Es Toma como, ya. a mí déjame en paz, que he Sin hecho lo que ego. tenía que hacer. Fijaos, frente al ego que se pone la medalla, recordemos que hemos leído antes que decía, en la decadencia de Númenor solo se interesaba la heráldica, la heráldica, el título, la apariencia. Y aquí Faramir dice, a mí no me cuelgues medallas. Lo que Que debe yo ser he hecho hecho debe ser lo que hecho, me tocaba y lo que déjame debe en ser paz. hecho debe ser hecho, no necesito medallas. La verdad es que el retrato breve que hace aquí el propio Faramir de la que decadencia de esa Atlántida de la Tierra Media que es Númenor, ¿no? Lo ha leído hace un momento, se ha leído hace un momento. Es muy interesante, ¿verdad? ¿No? Solo les interesa la heráldica, quieren prolongar la vida más allá de la muerte, les interesa solo el linaje, la apariencia, la inmortalidad, el temor en realidad de todo eso, lo que subyace es el miedo. El hombre sin miedo, pues no está pendiente ni de la muerte, ni de la heráldica, ni de la apariencia. Entonces, de nuevo, el príncipe tradicional, en esa figura paradigmática que será Faramir. En realidad se podría decir que si no fuera por Aragón, lo normal sería que Faramir heredara el Senescalato de Gondor, ¿verdad? Y luego otra cosa muy interesante también de Faramir, que es que él sabe que contra Señor Oscuro no se puede luchar. O sea, la batalla contra Señor Oscuro se perderá si es por las armas. De hecho, le pregunta a Frodo que qué esperanza tiene para Minas Tirith y dice, ¿qué esperanza? De tiempo, tiempo ha que la hemos abandonado toda esperanza. La espada de Elendil, si es que vuelve en verdad, podrá reavivarla, pero no conseguirá otra cosa. Creo que, a ver, solo aplazará el día fatídico. A menos que recibiéramos también nosotros ayuda inesperada de los elfos o los hombres, pues el enemigo crece y nosotros le crecemos. Somos un pueblo en decadencia, un otoño sin primavera. O sea, el mismo sabe que el combate frente a frente contra Sauron no sirve, no basta con eso. Fíjate, dice, somos un pueblo en decadencia, me gusta, ¿eh? O sea, sabe que ese imperio, el imperio de Gondor, por decirlo así, el rey de reinos, ¿no? Está en decadencia. Está en decadencia, en la extravagancia, lo hemos leído antes, ¿verdad? Está en extravagancia, holgazanes, señores holgazanes en grandes castillos. Es una raza en decadencia que todavía mantiene el orgullo, convoca a los hombres de Rohan, que va a tratar de sobreponerse y dice, necesitaría una ayuda. La ayuda inesperada que salva al reino, es que Bilbo encontró el anillo y que Gandalf supo reconocer el anillo y que el concilio de Elrond se tomó la decisión correcta. ¿Qué hacemos con esto que ha venido como un cisne negro a romperlo todo? ¿Qué hacemos con esto? Recordar cuando hablamos del concilio de Elrond.
Entonces, de manera muy sabia se dice, solo podemos hacer una cosa, destruirlo. A ver, destruirlo es imposible ya, pero es lo que hay que hacer. Entonces, también es interesante ver hasta qué punto el golpe de suerte, la ayuda inesperada que recibe el reino, es una ayuda peligrosísima, porque el anillo podía corromper a quien se acercara a él, podía fracasar la misión, pero no quedaba otra. Esa es un poco también la tensión que subyace todo el rato a la trama del Señor de los Anillos. Hostia, la guerra está aquí arriba, se están peleando en Gondor, pero ostras, es que la línea de va debajo es donde te la juegas. Había que tomar la decisión de destruir el anillo, ya se ha tomado y ahora hay que conseguirlo. Recordar cuando leímos el capítulo de la grieta del destino, lo mal que lo pasa. Y en la última escena, cuando batea el anillo, ¿os acordáis? Ostras, Frodo fracasa y se lo pone. Joder, tío. Hostias, menos mal que, como dijimos, interviene la providencia y es la propia enfermedad del anillo la que destruye el anillo, ¿no? Gollum acaba propiciando la destrucción del anillo único. Luego Bueno, pues no sé si tenéis alguna cosa más o hay una cerramos. cosa que a lo mejor no tiene mucho que ver con el capítulo, o no tiene, pero sí que demuestra algo sobre Faramir y quizá los hombres que están con él. Que es cuando están en el refugio y van a comer, que están, como se llama el capítulo, la puerta, la ventana hacia el Ventana al oeste, oeste. que es cuando van a los hobbits, bueno, lo leo porque es mejor. Condujeron a los hobbits a los asientos junto a Faramir, bailes recubiertos de pides y más altos que los bancos de los hombres para que estuvieran cómodos. Antes de sentarse a comer, Faramir y todos sus hombres se volvieron de cara al oeste. Y así permanecieron un momento en profundo silencio. Faramir les indicó a Frodo y a Sam que hicieran lo mismo. Y dijo, siempre lo hacemos. Volvemos la mirada a Númenor. La Númenor que fue, y más allá de Númenor, al hogar de los elfos, que todavía es. Y más lejos aún, hacia lo que es y siempre será. ¿No hay entre vosotros una costumbre semejante a la hora de las comidas? Toma ya, rezan a Valinor. Sí, Rezan al reino bendecido. No me acordaba de eso, se me ha pasado, es verdad. Es una escena valiosa. Es de las pocas escenas que tiene cuando dicen, no, ¿dónde está la religión en El Señor de los Anillos? Es de las pocas escenas donde se ve la religión. Los hombres de Faramir giran al oeste. Dicen Númenor y más al oeste los elfos y más al oeste la tierra bendecida de los Valar. Lo que siempre es y nunca dejará de ser. Ostras, qué bueno. Es verdad, es verdad. Pues como siempre, en ese adalid contra la película de Peter Jackson, que parece que se ha convertido nuestra leyenda Tolkien, que no lo es, pero al final es a lo que va saliendo, eh, hemos llegado a la conclusión clara de que, no, claro, Boromir era el puto amo y Faramir era el parguela, ¿no? El famoso, como se llama ahora, macho alfa y macho beta. Pues estábamos equivocados. El parguela sin dos dedos de frente era Boromir, pero en cambio el guerrero perfecto, ¿no? Como Conan, curtido en la lectura pero y de la tradición, pero también curtido en las artes de la guerra, es Faramir. Así que más Faramirs y menos Boromirs. Muy buenas noches.